Ya, pregunta número uno. Dice, ¿en qué difieren los conceptos reformados de los luteranos acerca de Cristo como cabeza de la iglesia? Ya, lo que yo respondí. Ya, hermano. Ya. El pensamiento luterano. Cristo es la cabeza de la iglesia en sentido espiritual y orgánico. Él vive en la iglesia por su espíritu y es fuente de vida y unidad, más que una cabeza que gobierna institucionalmente. Y Lutero decía, ¿no es cierto?, sostenía que Cristo está presente en su palabra y sacramento, y que el ministerio pastoral existe para ese servicio, no como autoridad jerárquica propia. Los reformados, de otra manera, piensan Cristo es la cabeza de la iglesia no solo espiritualmente, sino también oficial y gobernante. Él dirige a su iglesia como rey y señor activo. Calvino Amén. pensaba, decía, perdón, insistía en que Cristo es el único jefe de la iglesia y que todo gobierno eclesiástico debe someterse a su autoridad mediante la escritura. Institución religiosa de la religión cristiana, cuarto, versículo 6. 4.69. Gracias, hermano Javier. Bien claro su respuesta. ¿Alguien más quiere comentar otra respuesta sobre la diferencia entre los reformados y, y los luteranos? Es que definitivamente uno al comparar o al estudiar las otras líneas o las otras doctrinas, etcétera, por lo menos yo me voy convenciendo cada vez más que estoy bien donde estoy, como reformada. O sea, no hay caso. O sea, no creo que se acerca a lo estrictamente bíblico. O sea, Jesús y Cristo es la cabeza de la iglesia y es el único jefe, como dijo mi esposito. Entonces, como em, tenemos hartos gatos aquí, de repente se cruzan y de repente ronronean, etcétera. Entonces, eso. Es el único jefe, es como el único que debe brillar, todo tiene que apuntar a él. em, las diferencias son claras y son tajantes. Gracias, hermana Rosita, por su opinión. ¿Alguien más quiere compartir el concepto luterano del reformado? De hecho, de hecho, Yo, si yo, nosotros, mm, ¿quién? ¿No le escucho, quién, hermano yo- Alejandro? sí, es que yo entiendo que la diferencia, dice los luteranos, enfatizan la unión mística entre Cristo y la Iglesia. Eh, tú. Y para los reformados, Cristo es la cabeza de la Iglesia en un sentido más jurídico y gobernante. Esto implica que Cristo gobierna la Iglesia a través de su palabra, su Espíritu Santo. Esa es una gran diferencia que hay con los luteranos, más Exactamente. místico. Claro, como decían, Cristo está presente, según ellos, en Mm. su palabra, en los sacramentos, en la Eucaristía, ¿cierto? No es una autoridad absoluta, sino que recae mucho en, en los pastores, en los obispos, en la autoridad que ellos tienen. En cambio, como decía nuestro hermano Rosetta, el concepto reformado, y que creo que todos coincidimos, el concepto bíblico, de que Pablo lo dice tanto en la carta a los Efesios como en la carta a los Colosenses, Cristo es la cabeza de la iglesia, o como dicen Colosenses, Cristo es la cabeza del cuerpo de Cristo. Y fuera de eso, nosotros no tenemos ningún otro argumento para poder decir que no, que eso no es correcto. Incluso si nosotros nos vamos un poquito
hacia los tiempos del pueblo de Israel, el Antiguo Testamento, Israel siempre tuvo un gobierno teocrático. Y de hecho, cuando los judíos, los israelitas, ¿cierto?, querían un rey como el resto de las naciones, ¿cuál fue el mensaje que Dios le dijo a Saúl, a Samuel? Que no estuviera triste, porque ¿quién habían desechado? A Dios como rey. Y ellos habían desechado. Entonces, siempre nos vamos a tener que entender que el que es cabeza del pueblo de Dios es Cristo. No hay una cabeza eh, que pueda suplantar la autoridad que Cristo ha dejado. Ahora, Cristo ha delegado sobre nosotros, sobre la iglesia, su palabra, en la cual nosotros encontramos todo lo necesario y suficiente para gobernar y administrar la iglesia. Por eso el Señor Jesucristo después dice que el Espíritu Santo a unos constituyó apóstoles, a otros constituyó profetas, a otros constituyó evangelistas, maestros, doctores, y etcétera. Eso hace un orden, pero cada uno de ellos debe conducirse conforme a lo que la palabra de Dios dice. Y reconocer que, como dice en Hebreos, que es el pastor de pastores, el gran pastor. Y siempre hay una diferenciación entre la autoridad de Cristo y la autoridad de los seres humanos. Entonces nosotros tenemos que entender que Cristo es la cabeza no solamente de una manera espiritual, como piensan los luteranos, sino que Él es el gobernante, es el real gobernante. Recuerden que, Soberano. claro, Él cuando vino, el predecesor de Jesucristo, Juan el Bautista, dijo, arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. Y el Señor Jesucristo corroboró ese mensaje y también le dice que el reino se ha acercado, incluso dice, el reino de Dios está entre vosotros cuando lo responde a los fariseos, haciendo alusión a que hay un gobierno, hay una iglesia, y este es Cristo, y Cristo gobierna la iglesia. Pastor, Hermano Giovanni, es una consulta. ¿Y por qué entonces la Iglesia Luterana cayó en esa conclusión de que solamente es cabeza invisible Jesucristo? ¿No será por el tema de su diferencia con la Iglesia Católica, Lutero? ¿Esa pretensión eh, por lo eclesiástico, jerárquico de la Iglesia Católica? claro, en parte va por eso, porque Lutero, si bien tenía mucha desaveniencia, siempre veía el control de los gobiernos parciales, terrenales, que no son eternos, y veía una injerencia dentro de la iglesia y el Estado. Y él separó esa injerencia y pone una autoridad y pone la autoridad eclesiástica, la asemeja un poco como era el orden que tiene la Iglesia Católica, imitando, Claro, pero claro. siempre delegando la autoridad Mm, máxima en Dios, en Jesús, pero no como la cabeza de la Iglesia, en la claro. forma administrativa y gobernativa, sino más que nada en la parte espiritual. Por eso el Mm, hermano Alejandro Mística. hablaba de una parte mística, claro. Mística. Gracias, Pastor. no en algo concreto. Y no solamente los anglicanos, o sea, los luteranos, sino que Pastor, hay muchas iglesias en la actualidad que tienen ese mismo sistema. Hermano Oscar, ¿usted iba a decir algo? Yo, algo parecido a lo del hermano Giovanni, yo tengo como la conclusión en eso, que como que la iglesia luterana ha ido adaptándose a esa línea católica, como decía el hermano Giovanni, pero yo creo que Lutero, leyendo de él, todo lo que, o su defensa en Dort, basado en Efesios 5:23, él argumentó mucho que Cristo solamente era la cabeza de la iglesia, pues. Yo Claro, tengo como que la convicción de que la iglesia luterana se ha ido como desprestigiando, degradando con el tiempo. Obviamente que Lutero estaba equivocado cuando decía que el vino se convertía en la sangre, todo eso, y que el pan se convertía en el cuerpo. Sí, cosas como puntuales, pero en esto yo creo que su defensa, sobre todo ante el concilio, fue muy tajante. exactamente, Lutero tenía una visión muy clara, pero recuerden que Lutero fundó la iglesia luterana y la iglesia luterana ha ido creciendo, ha ido organizándose, y la iglesia luterana fue, en el fondo, incluyen a Jesucristo como la autoridad sobre todo la estructura eclesiástica que tiene Cristo en la cabeza. Eh, y las gobierna. Pero ¿cuál es el problema? Que la estructura que tiene la Iglesia Católica
va a delegar el gobierno a los ministros. Va a comenzar como es episcopal, desde la cúpula hacia abajo. Y, y ellos dicen que ellos son los que el Espíritu Santo, lo que Dios ha escogido para administrar y guiar la iglesia. Pero no ven la acción directa, activa de Jesús como la iglesia, actuando soberanamente entre la iglesia, sino que es como un cogobierno. Los ministros que fueron ordenados para su cargo van a buscar la comunión y la guía de Dios a través de la escritura. No así los reformados, que un buen reformado, un buen cristiano jamás va a decir que sobre él recae cierto la guía y la dirección de la iglesia, sino que recae sobre Cristo. Y nosotros somos sus siervos. Y nosotros somos los que vamos a conducirnos conforme a lo que la palabra de Dios está establecido. Y en ese sentido los luteranos son un poco más independientes, igual que los anglicanos no, porque los anglicanos tienen una dependencia del Estado, del gobierno. Es otro caso diferente. Pasemos a la segunda. ¿Contiene el Antiguo Testamento alguna indicación de que Cristo es rey de la iglesia? Pastor. ¿Sí? ¿En Maída? Sí, el Antiguo Testamento contiene numerosas indicaciones proféticas que apuntan a Cristo como rey, no solo de Israel, sino del pueblo redimido, lo que en teología reformada se identifica con la iglesia como comunidad del pacto. Según de Samuel 7:12 al 16, Dios promete a David que su descendencia reinará por siempre. Esta promesa se interpreta cristológicamente como una referencia a Cristo, el Rey eterno. En Isaías 9, del 6 al 7, el principado estará sobre su hombro, su reino no tendrá fin. Este texto anuncia un rey divino y gobernará con justicia. En Zacarías 9:9, he aquí tu rey viene a ti, humilde, montado sobre un asno. Jesús cumple esta profecía en su entrada triunfal a Jerusalén. Cristo como cumplimiento del trono davídico. Cristo es el heredero legítimo del trono de David, pero su reino no es político ni nacional, sino espiritual y universal. En Salmos 2, del 6 al 8, Dios establece a su rey en Sión y le da a las naciones como herencia. Este salmo se cita en el Nuevo Testamento como referencia directa a Cristo en Hechos 4, del 25 al 27. Aunque el término iglesia no aparece explícitamente en el Antiguo Testamento, la teología reformada ve a Israel como la iglesia bajo la antigua administración del pacto. Por lo tanto, las promesas de un rey justo que gobernará a su pueblo se entienden como anticipación es del reinado de Cristo sobre la iglesia. Hasta ahí, pastor, que no Amén. mucho lo que... Muchas No gracias, muy sé si está completo. bien. Están muy buenos todos esos pasajes. Aunque en Sí. algunos otros pasajes, no sé si alguien más quiere compartir. Hermano César, Salmo 2, del 6 al 8, por ejemplo. allá, hermano Salmo 2 de sí, leyó el Salmo del 6 al 8, la hermana. Ya. Hay Ezequiel, varios. Isaías 9, Eze- 6 al 7, Ezequiel Daniel, Zacarías, 34. ¿Cuál dijo? según de Samuel. No, hermana Rosita. Ezequiel 34, ahí Dios promete levantar un pastor sobre su pueblo, un rey mesiánico. Ya. ¿Alguien más tiene más citas? Daniel 7, Isaías por 30, ejemplo. Sí, 13, 14, ese Isaías justo le iba a decir 33, ese. Sí, Ya. Y después el hermano César. Diga, hermano Javier, ¿cuál He es el aquí con principio? las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos le sirvan. Este texto es fundamental para la doctrina del reinado glorificado de Cristo. Jesús lo cita de sí mismo en su Evangelio en Marcos 14, 62. Claro.
Gracias, hermano Javier. Hermano César. Tenía el mismo pastor, el Daniel 7, 13, 14, donde hace referencia al Hijo del Hombre. Los demás son los mismos que dijo la hermana Ida. Ya. Zacarías 9:9. Leamos Zacarías 9:9. Como lo tengo, lo voy a leer. Abre comillas. He aquí tu rey vendrá a ti, humilde, montado sobre un asno, y también habla del rey, Claro. Gracias. el reinado de Entonces, Jesucristo. sí hay un hermano Giovanni. Dijeron el Salmo 110, pastor, también. No, el Salmo 110 nadie lo ha dicho. Dice que Jehová Dios, Jehová dijo: mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Y parece que ahí después tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra y quebrantará a los reyes en el día de su ira. Ese está uno de los pasajes. Sí, amén. Entonces, Cierto argumento. con lo cual nos podemos dar cuenta que hay una gran base escritural. ¿Para qué? Para poder, ¿cierto? Hablar con claridad de que Jesús es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es el Rey de este mundo y es el Rey de la Iglesia, la cabeza principal. Gracias, hermanos. Muy completos los versículos. Y todos estos apuntan a un Rey eterno, a un Rey, ¿cierto?, que viene de la descendencia del Rey David, donde su trono no tendrá término. Vamos a la pregunta 3. ¿Qué sistema de gobierno eclesiástico, perdón, qué sistemas de gobierno eclesiástico niegan o desprecian la jefatura de Cristo a su realeza? ¿Pastor? Giovanni. Sí, yo puse, bueno, uno de los sistemas es el romanismo, catolicismo romano, ya que le atribuyen al Papa la autoridad suprema sobre la Iglesia. Y también el episcopalianismo, también extremo, en donde el obispo puede actuar con independencia de Cristo como cabeza y tiende a oscurecer o negar la práctica de la jefatura directa de Cristo. Y también está el Estado cuando asume el control de la Iglesia, porque también eso niega la práctica de la realeza también de Cristo. Eso le puse yo. Hablo del Estado, estamos del erasquianismo. Claro, sí, ese término. Gracias, hermano Giovanni. ¿Alguien más? ¿Hay alguna duda en esta pregunta? Pastor, yo puse el sistema católico romano, lo encapsulé junto con el anglicano y el ortodoxo en el sistema episcopal. No sé si Claro. estoy bien. No, está bien. Ya. Las tres iglesias tienen una estructura Sí, de piramidal, donde el Papa, el obispo o el Papa ortodoxo son los que tienen la autoridad sobre la iglesia. claro. Ya. Y Gracias. bueno, eso van a negar el gobierno eclesiástico, ¿cierto? Claro. Y sobre todo las dos iglesias, la ortodoxa y la católica romana, la jefatura de Cristo es totalmente despreciada porque ellos dicen que el Papa es el representante de Cristo, por lo tanto, la máxima autoridad, incluso sus cátedras son sin errores. Incluso lo que dice el Papa está por sobre la palabra de Dios. Y ante eso ya no hay nada más que decir, simplemente pensar que es un gobierno episcopal totalmente antibíblico. Ya. ¿Alguien más tiene otra respuesta? No, yo, pastor, yo agregué dos más de los que los hermanos dijeron. ¿Ya? Agregué dos más, que es el conciliarismo, donde muchas veces en algunos contextos los concilios eclesiásticos fueron considerados como autoridad suprema, incluso sobre la palabra de Dios, anulando Gracias. a su revés. Y el liberalismo teológico también, que el moderno que niega la divinidad de Cristo también. Ese es el modernismo eclesiástico. Claro, el modernismo eclesiástico. Esos dos también son bastante
bastante importantes, sobre todo los de los concilios, porque los concilios ecuménicos que se han realizado, eh, sobre todo los de la Iglesia Católica, dan el carácter de infalibilidad a todas las resoluciones que ellos sacan. Por eso en esos concilios y en esas cátedras del Papa es que surgió el purgatorio, surgió el, el celibato sacerdotal, aumentaron a 7 los sacramentos, y todo, y eso es lo que va mostrando que Cristo no es la cabeza, sino que está mostrando que el hombre es la cabeza de la iglesia. Y en cuanto al eclesiastismo moderno, desde que comenzó en el siglo XX la crítica moderna, la alta crítica, y se rebajó a Jesús simplemente a un hombre excepcional, a un semidios, a un Dios que tuvo ciertas cualidades, ya no puede ser la cabeza de la iglesia. Entonces son cosas que el ser humano ha ido pervirtiendo tristemente. Gracias por sus aportes, hermano. ¿Alguien más tiene otro concepto que nos haya sido dicho? El erastianismo o iglesias estatales, no sé si lo dijeron. Sí, lo dijo el hermano Giovanni, pero lea la hermana. Ujú. Iglesias nacionales bajo control estatal, históricamente en Europa. Características: el Estado regula la doctrina, el culto y el liderazgo. Este sistema subordina a la Iglesia al poder civil, negando la realeza exclusiva de Cristo sobre su pueblo. Eso, pastor. Gracias. Control estatal de la iglesia. El mejor ejemplo que hemos tenido, ¿cierto?, de la iglesia anglicana, que está supeditada al parlamento y a la monarquía inglesa. Y ellos son los que nombran ministros, son los que sacan ministros, los que dan ordenanzas sobre muchas doctrinas. Y no han comprendido la verdadera separación que tiene que haber entre la iglesia y el gobierno humano. Ya, la pregunta número 4. ¿Cómo afecta la jefatura de Cristo, o sea, que Cristo es la cabeza de la iglesia, las relaciones de la iglesia con el Estado, las relaciones de la iglesia con el Estado, la libertad religiosa y la libertad de conciencia? Se lo vuelvo a leer. ¿Cómo afecta la jefatura de Cristo las relaciones de la iglesia con el Estado, la libertad religiosa y la libertad de conciencia? Pastor, Bueno, yo voy Giovanni. a responder y después tengo una petición, o sea, una opinión, pero bueno, voy a responder. Y no sé si estará bien, pero yo puse que la jefatura de Cristo y de lo que estamos viendo implica que la iglesia no está sujeta al Estado en asuntos espirituales. Esto fundamenta la libertad religiosa y la libertad de conciencia, ya que solo Cristo es el Señor de la conciencia. En el sistema reformado, el poder eclesiástico es espiritual y autónomo y debe permanecer separado de las estructuras civiles, aunque puede haber una cooperación respetuosa. Eh, Eso le puse. Eh, lo que yo quería comentar sobre eso, sobre esta pregunta, porque justamente hace poco estaba viendo una reacción de un hermano sobre, esto es un paréntesis, ya, sobre el pastor Sid. No sé si vio que el pastor Sid fue denunciado por abuso, y él ahora sigue ejerciendo, o sea, no quedó libre y está ejerciendo, está continuamente ejerciendo el tema pastoral. Entonces la pregunta es, y el hermano decía en la reacción, ¿cómo no puede? Porque sí, claro, si quedó en libertad, ¿cómo la iglesia no puede hacer nada? Claro, claramente la iglesia no puede hacer nada porque se queda callada la iglesia. El pastor, o sea, el pseudo pastor, no es pastor, pseudo pastor sí, sigue ejerciendo a pesar de que está denunciado por abuso. Entonces, con respecto a eso, hay como que la iglesia, no sé si puede, no tiene injerencia con respecto a eso, o el Estado también, ahí, con respecto a la iglesia.
Esa es más o menos la discusión, si debe estar actuando junto con el Estado o una cooperación con respecto a estas cosas que pasan en la iglesia. Es que ahí nosotros tenemos que diferenciar lo que es el gobierno eclesiástico y lo que es el gobierno dejado por el Señor. Recuerda que el Señor dice que toda autoridad es puesta por el Señor, por lo tanto nosotros debemos orar por nuestros magistrados y sujetarnos a los magistrados en todo lo que conviene en la ley civil, excepto en aquellas cosas en las cuales el gobierno, el Estado, vaya en contra de lo que la enseñanza bíblica nos enseña. En ese sentido tenemos toda la autoridad de Dios para rebelarnos y no aceptar ni someternos a esas leyes que son anticristianas, antimorales y antiéticas. Por ejemplo, el matrimonio homosexual. Uno de los mayores temores que tenemos los pastores pues, es que un día, por ejemplo, llega a la iglesia una pareja homosexual y me diga, pastor, cáseme. Porque nosotros los pastores, con la ley de culto, podríamos efectuar matrimonios civiles y estos matrimonios después de un cierto día vamos y lo inscribimos al registro civil y son reconocidos legalmente. Claro. Y si yo me niego, me van a acusar, Eso. ¿cierto?, por ir en contra de la inclusión. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Nosotros tenemos que anteponer que primeramente está Dios. Y las normas de Dios están antes que el gobierno de Chile. Por ejemplo, podemos decir que la iglesia fue establecida antes que Chile estuviese como nación y tuviese la libertad. Nuestras doctrinas y decretos son anteriores. Y nosotros nos sometemos y nos sumamos primeramente a Dios y luego a la nación. Ahora, en el ámbito, cuando un cristiano, independientemente que sea el pastor Cid o sea cualquiera, ha violado la ley de Dios, esa persona tiene que someterse al veredicto y a la justicia establecida en cada nación. Sí. Por lo tanto, el pastor Cid no puede estar por sobre la ley. Segundo, como usted dice, ¿tiene que cooperar? Sí, el hombre puede cooperar. Si es un verdadero hijo de Dios, el hombre va a reconocer, porque el Señor dice que nosotros, en medio de las pruebas, debemos de glorificar a Dios. Los cristianos, cuando fueron perseguidos injustamente, glorificaron a Dios y mostraron que el Espíritu Santo estaba con ellos, que tenían el poder del Espíritu Santo, que tenían la plenitud del Espíritu Santo, porque morían devorados por las bestias, ahorcados, quemados, cantando y alabando y glorificando a Dios y perdonando, como Esteban dijo, Padre, no les imputes este pecado. Pero este Claro. hombre ha dado a todas luces y a todas señas que no es un hijo del Señor. Es un fraude, es un estafador. Solamente el mero hecho de que él haya hecho llover, por ejemplo, oro, que esté con guardaespaldas armados, que rompa los sellos de que no se puede ingresar y que busca forma de ingresar y de buscar un culto independiente, es solamente por beneficio personal. Por lo tanto, este hombre tendría que ser sometido y juzgado por la ley y la iglesia, no estoy hablando de su congregación, o sea, de la iglesia cristiana, sino que no sé si estará bajo una misma denominación, pero la denominación a la cual existe debería demostrar los antecedentes ante la justicia para que este hombre sea juzgado. Porque si no Así es, perfecto. presentamos antecedentes, vamos a ser eh, cómplices, porque vamos a estar avalando el actuar de esa persona. Y vamos a estar eh, actuando en contra de lo que el Señor nos dice. Porque una de las cosas que hace el Evangelio es denunciar el pecado y no tolerar el pecado. Por lo tanto, si nosotros hacemos la vista gorda, miramos para el lado y nos quedamos callados, estamos pecando contra Dios. Recuerda lo que dice Santiago 4:17. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces nosotros estamos quebrantando la ley divina primeramente, al guardar silencio, y segundo, estamos quebrantando la ley humana. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Si somos recurrir por la justicia, tenemos que mostrar la claridad de que lo que el hombre hizo no es propio de una iglesia cristiana, porque si no estaríamos cayendo en el mismo juego que cae la iglesia católica, cuando la iglesia católica oculta, por ejemplo, los sacerdotes que han sido violadores. Mm. ¿Qué es lo que hace la iglesia católica? Hace el juicio canónico y su derecho canónico dice que el hombre lo sacan de la parroquia y lo mandan 3 ciudades más lejos y tapan todo, encubren.
Y muchas veces nosotros los evangélicos hemos sido encubridores de delincuentes. Sí, es verdad. Mm. Y el Señor no se agrada de esto. Eh, Cuando, por ejemplo, el rey David comete el pecado con Betsabé y va Natán, está en 2 Samuel capítulo 12, el último versículo parece que es la cita, eh, y le da toda esta parábola, ¿cierto?, de la corderita, y, y David se enoja, hace todo el todo, que tal merece cierta tal cosa, pero al final Dios dice, Dios, deje buscarlo literalmente para que se los pueda leer. En 2 Samuel, primero, 2 Samuel 11:27. Miren, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa hacia Betsabé, y ella fue su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Mm. Fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Qué fue lo desagradable? El adulterio, el asesinato, la mentira, el encubrimiento, el provocar que otras personas contaminaran su corazón con el Señor. Entonces, si nosotros vamos a hablar, vamos a justificar el pecado de una persona, ¿tú crees que Dios se va a agradar con lo que estamos haciendo? No, pero- Es mi opinión. sí, pastor, pero yo creo que es importante lo que dice porque eso es lo que está pasando, y ese es el problema, y no solamente en la iglesia católica, también en la iglesia evangélica, como en este caso, y no se denuncia, no se hace nada, Nada. y cada personaje aparece. Por ejemplo, también hay un otro hermano que decía que cada 38 horas aparece una nueva iglesia, cada 38 horas Wow. se hace una nueva iglesia, y el tema no es que se hace una iglesia, sino que salen personajes que no tienen estudios teológicos. Entonces, para nosotros es importante que tenga estudios teológicos, y aparece con cada, digamos, payasada, y ese es el problema, que además le dan visión a esos personajes y no a los verdaderos pastores. Porque le dan un evangelio like, un evangelio que a ellos les gusta escuchar, que es más que nada un coaching, que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios Claro, te va a cuidar, que Dios te va a proteger, pero el pecado no se denuncia, claro, porque no tienen conciencia para denunciar el pecado. ¿Y porque muchas veces no tienen conciencia? Porque en ellos no está el Espíritu Santo. Porque recuerda que es el Espíritu Santo sí, el que redarguye de juicio, de justicia y de pecado. Y muchos de sí, esos hombres que dicen ser pastores no son pueden ser pastores ante los ojos de Dios, ante los ojos del mundo, pero no ante los ojos de Dios, porque en ellos no está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo solamente está en sus hijos. Cuando somos hijos de Dios, estamos sellados por el Espíritu Santo, somos temerosos de Dios. Podemos equivocarnos, podemos cometer pecados, pero el Espíritu Santo nos va a redarguir de tal forma y nos va a quebrantar, y vamos a reconocer nuestro pecado. No vamos a ser rebeldes ni contumazos. No vamos a ser como el pueblo de Israel, que desde el labio lo adoraba, pero su corazón estaba lejos de él. mm, Esa es la gran diferencia. sí, Por Pastor, eso, por eso surgen tantas iglesias. sí, pastor, solo comentar que hay que ser valiente para ser cristiano, porque todas las cosas que pasan, que hemos conversado acá, y no solamente con pecados de la cintura para abajo, o sea, pecado es un término muy amplio. Y cuando vemos pastores que están dirigiendo nuestras iglesias y nosotros somos cómplices de eso, también estamos ahí muy mal. O sea, por eso hay que ser valiente, porque claro, estamos hablando de un personaje puntual, pero, pero no quiero ser tan autorreferente, pero el ejemplo es súper claro para nosotros, porque nosotros renunciamos a una iglesia que era muy importante, y era nuestra hermandad, fue muy bonito. De hecho, nosotros vivimos muchas cosas ahí y tuvimos que renunciar porque el pastor era un falso profeta, pero no tenía nada que ver de la cintura para abajo, tenía otras cosas. Entonces, y conversábamos con él y sufrimos y le llevábamos a nuestra casa, etcétera, y nunca hubo un cambio.
Entonces también es penoso eso, por eso digo hay que ser valiente para ser cristiano, porque hay que tener claro de quién uno depende. Y ahí personalmente me aferré a Gálatas 1:10, o sea, de quién es siervo uno de Cristo o de hombre. Entonces es un temazo ese y es muy profundo. Y siempre he pensado que ser cristiano es sinónimo de valiente. Somos valientes porque nosotros está el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos da las palabras, el poder para poder salir adelante. Ustedes se recuerdan cuando Jesús, antes de ascender, le dijo a los judíos, a los apóstoles, quédense aquí, no se vayan de Jerusalén. Los apóstoles no querían permanecer en Jerusalén, que habían pasado un par de semanas nomás desde que Cristo había sido crucificado. Y estaban todos temerosos, estaban todos reagrupados, pero cuando vino el Espíritu Santo, ese temor se fue. De hecho, Pablo, Pedro, dejaron todo, predicaron y hablaron directamente, sin importar quién tuviera frente las consecuencias del pecado. No Pastor, temían por su vida. Bueno, Javier, no, es que tomándome lo que dijo el hermano Giovanni, de que por qué también a este pastor lo dejaban siguiendo como pastor, y también que él decía que cada 48 horas, ¿cierto? O una cantidad de horas formaban iglesia. Lo que pasa es de que en la iglesia, digamos así, estructurales, hay una orgánica, un evento interno, donde se estipula todo este tipo de cosas. Cuando ya pasa alguien, lo expulsan o lo sacan de ese grupo. Y como pseudo iglesia se crean solas, semi-autónomas, no tienen una orgánica que los dirija, que le haga controlar este tema, sino que ellos se van a ser guiados por su corazón, por su vientre, digámoslo así. No tan solo por el poder, porque lamentablemente yo también, anexando esto, yo también tuve la experiencia de estar en el Congreso de Valparaíso por varios años y vi a muchos que salen en televisión, que uno los ve, todo eso lo escucha, pero son una lucha de poderes humanos. exacto. Claro, no es porque quieran mostrar que son santidad, todo eso, obispo que usted lo escucha, pero por detrás mezclan lo que comenzamos recién, el Estado con la iglesia. Que Por buscan, fuera buscan el no se poder. ve, claro, pero por fuera Sí. no se ve, pero internamente ellos mezclan y yo muchas veces yo estaba en una agrupación que trabajaba en unión de la iglesia, yo me salí porque entró la política, y cuando entra la política algo, donde está el evangelio, no, fracaso. Así es, así es como cada 38 horas sale una iglesia, cada 38 horas se disuelve otra iglesia. Así es. Vamos, disculpen que corte, pero ya vamos a tener que hacer otra vigilia de nuevo. Así que Qué bueno el tema en avancemos. todo caso, bueno ¿Ah? el tema, muy bien Sí. profundo y bien real. Pero vayan anotando en una libretita y cuando acabamos la asado conversamos de estos temas. Sí. Vamos a la pregunta número 5. ¿Resulta consistente con el romanismo y con el cristianismo la doctrina de que el poder de la iglesia es exclusivamente espiritual? La vuelvo a leer para que piense. ¿Resulta consistente con el romanismo y con el cristianismo la doctrina de que el poder de la iglesia es exclusivamente espiritual? Les escucho. Bueno, yo voy a compartir lo que escribí. Ya, hermano Javier. La doctrina de que el poder de la iglesia es exclusivamente espiritual no es consistente con el romanismo, pero sí es coherente con el cristianismo bíblico, especialmente tal como lo entienden las iglesias reformadas y protestantes clásicas. El poder es exclusivamente espiritual. La iglesia solo posee autoridad en asuntos espirituales, predicar la palabra, administrar los sacramentos y ejercer disciplina eclesiástica. Ahí podemos leer, ¿no es cierto?, en Romanos 13, 1, 4, ¿cierto? Somete a toda persona a la autoridad superiores porque, como usted que decía recién, son puestas por Dios.
Y en el romanismo, la Iglesia posee una autoridad espiritual y temporal especialmente concentrada en el Papa. El Papa puede ejercer influencia sobre reyes y gobierno y en la historia ha reclamado autoridad civil directa, el poder de deponer monarcas. Eso es lo que vive. Así es, la Iglesia Católica tiene la visión, ¿cierto?, de un poder natural, o sea, de un poder espiritual y un poder temporal. Cuando se habla de poder temporal, estamos hablando de los gobiernos, de los reinos, de las monarquías. Gracias, hermano Javier. ¿Alguien más? ¿Desea leer su respuesta? Está bien. ¿Está bien, hermano Alejandro? Sí. Ya, gracias. ¿Alguno tiene alguna duda con respecto a esto? ¿O tiene claro este tema? No, Avancemos entonces a la pregunta número 6. ¿Cómo se exagera el poder de la Iglesia por los hombres de la Iglesia Anglicana Alta y se desestima por los de la Iglesia Anglicana Baja? Son dos formas de que, como ve el gobierno de la Iglesia Anglicana. Pastor, yo puse que la iglesia anglicana alta tiende a exagerar el poder eclesiástico al dar una gran autoridad a los obispos y a la tradición, incluso por encima de la escritura. Y por la iglesia anglicana baja, que como va más de tendencia, digamos, evangélica, a veces reduce el poder de la iglesia a casi nada, debilitando la autoridad del ministerio y la disciplina eclesial. Gracias. Eso es todo. Muy clara esa respuesta. ¿Alguien más quiere complementar? A ver, el- En un resumen, aunque es lo mismo que dijo el hermano. La Iglesia exagera acercándose al romanismo absoluto sobre la conciencia. La baja Iglesia desestima, reduciendo su autoridad espiritual y debilitando el gobierno que Cristo estableció. La posición reformada mantiene el equilibrio. La Iglesia tiene autoridad espiritual real bajo Cristo, pero esa autoridad es solo espiritual, ejercida mediante la palabra los sacramentos, no por el poder civil ni sacerdotes mágicos. Dios solo es Señor de la conciencia. Confesados, Confesión de Fe de Westminster 20.2 es el pastor. Es gracias, hermana Aida. ¿Alguien más? La Iglesia Anglicana Alta es muy similar a lo que es la Iglesia Católica. Son muy similares en su forma de gobierno porque exageran el poder de la Iglesia. De hecho, eh, la autoridad está ejercida sobre los gobiernos, sobre los parlamentos. eh, Le da mucha, pero mucha importancia al culto litúrgico, al simbolismo, la autoridad apostólica, a los sacramentos y especialmente a la autoridad del cuerpo del clero, como puedo decir, de los obispos. Ellos son los que tienen la máxima autoridad. Es muy similar el organigrama. En cambio, la Iglesia Anglicana Baja desestima el poder de la Iglesia como tal. Y el poder de la Iglesia ya no es la organización, sino que son los pastores, los siervos, los ministros los que ejercen el poder. Entonces, la autoridad para ellos no está en el gobierno eclesiástico, sino que está en la escritura. Y esa es la gran diferencia que tienen. La autoridad en la Iglesia Cristiana Blanca está en la escritura. Y los sacramentos son solamente símbolos, como nosotros lo vemos. Hay una gran diferencia. Gracias. Vamos a la número 7. ¿Cómo conceptúan los independientes el poder de los oficiales?
Hermano Alejandro, le escuchamos. A ver, dice, los independientes en el contexto histórico religioso, como movimiento congregacionalista durante la Guerra Civil Inglesa, reciben el poder de los oficiales de la Iglesia desde una perspectiva que prioriza la autonomía de cada congregación local. Rechazan estructuras jerárquicas externas, como episcopados o sínodos, y defienden que la autoridad eclesiástica debe residir en la comunidad local, no en figuras institucionales centralizadas. Los Gracias. independientes. ¿Alguien más quiere compartir su visión? No, agregando lo que dijo hermano Alejandro, ¿no es cierto? Que un poco más, un detalle que puse yo ahí, que los pastores ancianos o diáconos reciben autoridad delegada por Cristo, pero no como un rango de poder sobre la iglesia, sino como siervos del cuerpo, parte del cuerpo. Su poder es espiritual y ministerial, no civil ni coercitivo, y se ejerce solo en la enseñanza, el liderazgo, la disciplina y la adoración. La autoridad, ¿no es cierto?, de los ministros es ministerial. Eso pues, se puede decir en énfasis de los congregacionalistas. Claro. Y me da esto, siempre me da un poco, siempre me tiene un poco, entre comillas, como dice entre paréntesis, un poco me llama atención. Trumbull era al origen congregacionalista y después fue Sí, presbiteriano. Entonces, algo dejó también aquí en la iglesia presbiteriana de esto. claro. Otros temas que también causa este problema es que cada iglesia es independiente, Sí, autónoma. Y así es. eso hace que cada iglesia tome sus decisiones. Y muchas veces cuando no hay un órgano superior que esté supervisando, que esté velando, las decisiones no son las más correctas ni las más adecuadas. Ese es un gran problema que tenemos, que se tiene con los independientes. Aparte que en muchas iglesias independientes no le reconocen la labor de la autoridad eclesiástica, porque ellos dicen que tanto los laicos como los pastores tienen el mismo oficio y la misma responsabilidad ante el Señor. Solamente que el pastor ha sido impedido con un cargo más, pero nada más que eso. Pero todo queda a poder de la asamblea casi. Mm. Entonces el poder queda en la congregación Sí. y, y no en un órgano. Ya, la número 8. ¿Cómo se limita el poder de la iglesia? ¿Cómo se limita el poder de la iglesia? Pastor, Por la palabra de Dios, por la conciencia cristiana y por la autoridad de Cristo. ¿Ya? ¿Cómo se limita ¿Cómo se limita? el poder de la ¿Cosas iglesia? limit- ¿Qué cosas limitan el poder de la iglesia? No se puede enseñar ni imponer nada que no esté en la Escritura. No puede violar la libertad interior del creyente. A eso se refiere a la conciencia cristiana. Y la iglesia no tiene poder absoluto, es ministerial, no magistral. ¿Ya? Gracias, hermana Rosita. ¿Alguien más? pastor, Hermana De Aida. varios. Hermana Aida, después hermano Giovanni y límites después hermano establecidos. Alejandro. Límites establecidos por Cristo, limitado por la palabra de Dios. La iglesia no puede enseñar ni exigir nada que no esté en las escrituras. Confesión de Fe de Westminster, el 22. Dios solo es Señor de la conciencia. Amén. Todo lo que vaya más allá de la palabra es tiranía sobre la conciencia, limitado al ámbito espiritual. No puede imponer penas civiles, castigos corporales ni tributos forzosos. Su disciplina se limita a amonestar, suspender y excomulgar. Su poder se ejerce sobre sus miembros profesantes, no sobre los incrédulos ni sobre el mundo en general. 1 Corintios 5, del 12 al 13. Límites por la colegialidad y orden.
no reside en un solo hombre, ni papa ni obispo supremo, sino en oficiales ordenados conforme a la Escritura. Hechos 14:23 y Tito 1:5. Así se evita la tiranía. Diferencias con Romanos. Eso hasta ahí. Gracias. Entonces, está limitado espiritualmente por la obra del Espíritu Santo, por su palabra y por Cristo. Estamos hablando de que la iglesia es espiritual, la iglesia no ejerce una labor civil, legislativa o gubernamental. Por lo tanto, como a diferencia del Estado, la iglesia no tiene poder civil. Por lo tanto, nosotros no podemos infringir o imponer sanciones, tampoco podemos controlar la conciencia por la fuerza, porque Cristo es el Señor, Dios es el Señor de la conciencia, y aquí cae, por ejemplo, el caso del que conversamos recién del pastor Sitz. No podemos imponer una sanción nosotros, civil, pero sí espiritual. Lo podemos excomulgar, lo podemos expulsar, pero más allá de eso no. El hermano Alejandro, yo estuve leyendo su respuesta y me gusta su respuesta. ¿Usted puede leer parte de su pregunta, hermano Alejandro? Eh, Porque usted es muy la amplio. tomó de... Sí, pero usted, Dice, si la- las limitaciones del poder de la Iglesia en contexto histórico contemporáneo suelen lograrse mediante mecanismos políticos, legales y sociales. Y por ejemplo, el número uno, la separación Iglesia-Estado; dos, control educativo; tres, reformas legales; cuatro, pluralismo religioso; cinco, regulación económica, crítica pública y secularización; siete, presión internacional. Son diferentes motivos por los cuales la Iglesia puede ser limitada. Gracias. Si la visión que nuestro hermano Alejandro está dando es cómo el mundo limita el actuar y el accionar de la iglesia, y cómo lo ha tratado de hacer a través de toda la historia. Por ejemplo, eh, un pluralismo religioso. Ese punto me llama mucho la atención. Con la libertad de culto, todas las, todas las religiones son vivas y van a quitarle, ¿cierto?, la autoridad o le van a quitar la hegemonía a una sola iglesia. Eh, y va a evitar que una iglesia sea dominante. Por ejemplo, lo que pasó acá en Chile, que hasta antes de la Constitución de 1925, la República de Chile se declaraba como una república católica. Y lo que decía la Iglesia Católica era incluso más fuerte y más importante que lo que hacía el Congreso. Pero después se dio este pluralismo, y esto también ha decantado en que hoy día existe una gran diversidad de religiones, e incluso hasta hace poco se está pidiendo autorización para establecer la iglesia satánica. Hasta ese Dios no se aceptó. Pero eso también debilita el actor de la iglesia, porque el mundo al final va a haber tanta iglesia, tanto pluralismo, que, bueno, voy aquí y se cae en ese vulgar dicho que dice: en todas las partes se adora al mismo Dios. Claro. Y esa es la visión como el mundo trata de limitar, y lo que decía nuestra hermana Aida y nuestro hermano Javier con nuestra Rosita, es cómo Dios también limita y pone límites a la iglesia para que no se sobrepase, para que no se convierta en una iglesia autoritativa, como fue lo que pasó con la iglesia católica, que sacó y puso reyes a su antojo, y confundió y unió, ¿cierto?, el poder civil con el poder estatal. Nunca tenemos que perder de vista que la iglesia es espiritual, que la iglesia está limitada, está guiada por el control absoluto del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a dar la capacidad de entender que la Escritura nos pone límites y que no podemos salir de esos límites que están establecidos en la Escritura. Recuerda que la iglesia cumple dos objetivos: el predicar y el anunciar las buenas nuevas, y también el edificar, ¿cierto?, y el fortalecer a los miembros de cada iglesia. Y dentro vamos a ver que para edificar la enseñanza está, eh, ahí se me fue la palabra, la disciplina, y también está el misterio, ¿cierto?, la misericordia como cuerpo, como la ayuda a los prójimos de la iglesia, y que no sea una iglesia que se caracterice por actividades sociales e ir en ayuda socialmente, que fue lo que hizo que saliera el comunismo, que se comenzó a mediados del siglo, claro, a mediados del siglo XX, un poquito antes quizás, se comenzó a predicar un evangelio social.
y ese evangelio social dejó de lado la palabra de Dios y fue en ayuda de aquellos más necesitados. Pero la palabra de Dios fue de lado. ¿Por qué? Porque eh, con la teología de la liberación se enseñó que primero hay que satisfacer las necesidades básicas del ser humano, dejando de lado las necesidades espirituales. Por eso el Señor ha establecido límites. Y la iglesia tiene que entender que somos llamados a edificar el cuerpo de Cristo, pero también a anunciar el Evangelio a toda criatura. Esa es la labor que cumple la iglesia. Y esos son los límites con los cuales nosotros tenemos que basar y formar la iglesia. No podemos sobresalirnos, no podemos sobrepasar los límites que Dios estableció, porque tenemos un Dios de orden. Dos preguntas nos quedan. 9. ¿Qué fin se procura al ejercer el poder eclesiástico? Yo la tengo, pastor. Hermano César. Número 1, preservar la santidad de la iglesia. Esto se desarrolla manteniendo la pureza doctrinal y moral del cuerpo de Cristo, aplicar disciplina para corregir, restaurar o excluir cuando sea necesario. 1 Corintios 5:5, Tito 3:10. Segundo, edificar a los creyentes. Fortalecer la fe, promover la santificación y guiar a los miembros hacia la madurez espiritual. Efesios 4, del 11 al 13. Consolando, exhortando y enseñando conforme a la palabra. Número 3, proclamar el Evangelio, cumplir la gran comisión, predicando, bautizando y enseñando. Mateo 28, 19 y 20. Ser instrumento de salvación para los elegidos en todas las naciones. Número 4, administrar los sacramentos. Representar simbólicamente el Evangelio mediante el bautismo y la cena del Señor, confirmando la gracia y fortalecer la comunión espiritual. Número 5, formular y defender la verdad. Desarrollar confesiones, credos que expresen fielmente la doctrina bíblica. Combatir la herejía y preservar la integridad del mensaje cristiano. Y el último que puse, el número 6, ejercer misericordia, atender a los pobres, enfermos y necesitados mediante el ministerio diaconal, mostrar el amor de Cristo en obras concretas de compasión. Esos 6 puntos puse respecto a los fines del poder eclesiástico de la iglesia. Gracias. Muy clara su apunte. Muy bien su punteo. ¿Alguien más? Sí, pastor, yo puse o también parecido, busca la gloria de Dios, el poder eclesiástico, el bien de la iglesia, la edificación de los creyentes y la corrección de los que yerran. También puse que no busca dominio, sino edificación espiritual y conformidad a Cristo. Gracias, hermano Giovanni. ¿Alguien más tiene otro punto de que no haya sido mencionado? Vamos entonces a la número 10. ¿Qué significa iglesia en Mateo 10:17? Yo voy a leer Mateo 10:17. Ya. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Está hablando de Leo lo que santidad tengo. doctrinal. Hablaron todos al mismo tiempo. Habló el hermano Giovanni, no sé quién fue el otro que habló. Yo le cedo, hermano Joan. Ya, No, eso no, solamente comentaba de que esa habla sobre la sinagoga de los judíos, ¿cierto? sí, Solamente. Sí. Ah, sí, no, ahí le cedo también, hermano. ya, hermano Ya, yo le Alejandro. doy el pase al hermano César. Dice Mateo 10:17, la palabra iglesia no aparece directamente en el texto,
Sin embargo, el versículo menciona sinagogas, entre comillas, que era un lugar físico de reunión y adoración para los judíos. Jesús advierte a sus discípulos que serán perseguidos y llevados ante las autoridades religiosas, incluyendo la sinagoga. Si el concepto iglesia, entre comillas, en un sentido más amplio, en el Nuevo Testamento, la palabra griega eclesia, traducido como iglesia, se refiere a una asamblea o congregación de creyentes. En este contexto, Jesús está preparando a sus discípulos para enfrentar oposición, tanto en entorno religioso, sinagoga, entre paréntesis, como el lugar civil. El enfoque está en la persecución de los discípulos que enfrentarán en las sinagogas, no directamente en la iglesia como entendemos hoy día. Claro. Eso. Gracias, hermano Alejandro. ¿Alguien más? Bueno, César. Yo tengo un parecido. eh, no se ocupa en el texto el término iglesia propiamente tal. Describe el ambiente hostil en el que la iglesia nacerá. El versículo anticipa que la verdadera comunidad de Cristo será perseguida por las por las estructuras religiosas que no reconocen su autoridad. Así la iglesia se define por su fidelidad a Cristo, no por su aceptación institucional. Eso, agregado a lo que ya puso el pastor Alejandro. Muchos estudiosos y eruditos, eh, la palabra sinagoga, por analogía, la asocian a las iglesias cristianas. Y bien directamente no sale la palabra iglesia, por una analogía la asemejan a una iglesia cristiana. Por eso la pregunta está así. En el fondo tiene que ver, claro, justamente los lugares donde van a ser guiados los cristianos y cuidados. Sí, pastor, porque usted decía, pues la sinagoga era el lugar de reunión judía, donde se enseñaba Claro, la ley y se ejercía disciplina. Y pues fue una estructura religiosa precristiana, digamos así, se puede decir. Una estructura, claro, nomás que después la iglesia lo toma y lo asimila a la iglesia. claro. Y recuerde que ahí salen los dos conceptos. El concilio, que el concilio Sí, vendría a ser como el Sanedrín. sí. Recuerda que el Sanedrín era el máximo organismo de juicio de los judíos, que fue el que condenó a Jesucristo a la muerte, que estaba compuesto por los ancianos, por los fariseos y por los saduceos. Entonces está hablando de un órgano eclesiástico que puede juzgar, también un órgano eclesiástico en el cual la iglesia se reúne a adorar y alabar al Señor.